Bien, pues ya está aquí con nosotros nuestra siguiente ponente. Es un honor recibir a la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo. Voy a leer una semblanza de su trayectoria. Ella tiene la licenciatura como médico general y partero por parte de la UPAEP. Ella es especialista en psiquiatría por parte de la UNAM y egresada del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene una subespecialidad en psicoterapia médica por parte de la UNAM, posgrado de alta especialidad en psiquiatría legal y forense, también por la UNAM, temas que se han tratado aquí, posgrado en psicoterapia de tiempos y objetivos definidos, también por la UNAM. Y bueno, ya más en relación con el tema que ella nos va a presentar, tiene una formación en sexología clínica y psicoterapia sexual. Ella es maestrante en la AMSAC, doctorante en sexualidad humana, también por la AMSAC, que es la Asociación Mexicana de Sexualidad. Actualmente se desempeña como profesional en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en atención clínica general y atención para manejo clínico en personas enviadas de fiscalía y albergues para víctimas de violencia sexual. También es profesora de sexología forense de la UNAM, maestra adjunta del posgrado de alta especialidad en psiquiatría legal y forense por la UNAM y trabaja en APSAC como psiquiatra y psicoterapeuta sexual. Su tema, como ustedes lo han visto en el programa, es el perfil integral del agresor sexual. Por favor, recibamos a la doctora Raquel Adriana con un aplauso, si son tan amables. Doctora, es todo suyo, el auditorio. Gracias, doctor Deimos. Muchas gracias, doctor Deimos, y buenas tardes, buenos días todavía a todos, y agradezco mucho la invitación. Generalmente me muevo un poco más, así que voy a ver hasta dónde alcanza aquí el micrófono. ¿Alguien dejó unos lentes? ¿No son de alguien los lentes? ¿No? Ok, bueno, no olviden los lentes. Siempre la idea de tocar un tema con estas características es como entender algo que decían hace rato, el estigma y los mitos. ¿Dónde estamos generalmente ubicados cuando nosotros hablamos del agresor sexual? Elizabeth Roudinesco, una psicoanalista francesa que habla acerca, tiene un libro que se llama Nuestro lado oscuro, habla de que generalmente nosotros preferimos estar ubicados desde la perspectiva del victimario que de la víctima. Y es que históricamente recordamos más al victimario que la víctima. Nosotros sabemos quién fue Barba Azul, pero no sabemos quiénes fueron sus víctimas. La idea de entender al victimario genera una suerte extraña de rechazo y de admiración que termina viéndose en todo esto de la criminología, cuando Garófalo empezó a estudiar las características del criminal. Cuando nosotros hablamos de perfilación criminal y vemos esos programas televisivos como Criminal Mind, y entonces el individuo dice, el ignoto es un hombre alto de 1,65 que vestía una camisa rosa, aparte que tenía pecas. Le gusta mucho ver el programa de Los Simpsons, aparte toma un café todas las mañanas. Eso es falso. Eso no existe. La idea de perfilar constantemente a alguien, voy a quitarme el saco para moverme más libremente. Muchas gracias, Angelito. Ajá. Sí, entonces, cuando nosotros perfilamos y tratamos de ver las características de alguien, es muy complejo. Bueno, y la complejidad tiene que ver generalmente con las ideas preconcebidas y los mitos que nosotros tenemos. Si nosotros hablamos de un perfil del agresor sexual, nosotros, la que sigue, por favor, Angelito, vamos a imaginarnos esto. Eso es un agresor sexual. Hombres tatuados de tez morena, si nosotros vemos el pantone de su piel, que generalmente porta armas y se cubre la cara, y entonces aparecen estos discursos cargados constantemente de prejuicios y de estigmas. Eso hace que si nosotros damos una educación sexual, vamos a hablar de los libros, vamos a hablar tantito de los libros. La educación sexual previene la violencia sexual, principalmente en menores. Quitémonos ese, no, la educación sexual es en casa.
Por favor, ¿dónde están ubicados los principales agresores sexuales? No, pues no vamos a dejar la educación sexual en casa. Ya se dejó la educación sexual históricamente en casa. Necesitamos una educación sexual que nos permita ver. Y entonces le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, si queremos un lenguaje inclusivo, que es otro tema que genera mucho escozor. Yo no sé cuál es la idea de desgarrarnos las vestiduras ante ciertos temas, cuando el tema general o la palabra clave para que nosotros podamos movernos se llama respeto. Sea quien sea, etcétera. E incluso vamos a ver en esta característica de los agresores sexuales que hay. Y entonces le decimos a nuestras personitas, ten cuidado de las personas morenas que están tatuadas y que traen a lo mejor un cubrebocas. Tenles miedo a los drogadictos, a los que están en las calles. Y entonces empezamos nosotros a generar un estigma y estamos realmente cuidando a nuestras personitas y a nuestras personas vulnerables, porque resulta que los agresores sexuales tal vez se vean así. ¿Qué les parece? Posiblemente vamos a ver a un chico guapetón, casi como de estos que nosotros luego conocemos como, en mis tiempos se decía mis reyes, ahora no sé cómo se diga, y entonces, o vamos a ver a alguien con traje y corbata, o vamos a ver, ¿por qué no?, a un sacerdote, que el Cristo nos agarre confesados, como un sacerdote. Sabemos de toda la serie de abusos clericales que han existido a lo largo de la historia. Y entonces a lo mejor es un médico. Yo tengo un paciente que fue violado, un chico con discapacidad intelectual leve, con una madre con discapacidad intelectual leve, que fue abusado mientras se encontraba en una consulta médica en un consultorio de similares. O ¿por qué no? Alguien de enfermería. Y nosotros empezamos a darnos cuenta que realmente el perfil de los agresores sexuales no tiene que ver con ese mito y con ese estigma que nosotros hemos crecido creyendo que la gente mala se le ve lo malo. La que sigue, por favor. Y entonces vamos entendiendo todo lo que es la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual se considera que aproximadamente entre 4 y 6 mujeres sufrieron violencia sexual. Si nosotras nos observamos entre todas nosotras, si ustedes voltean con la persona que está al lado, si ustedes observan y recuerdan a sus madres, hermanas, a sus hijas, ¿cuántas personas aquí tienen el antecedente de violencia sexual? ¿Quiénes sufrieron abuso sexual en la infancia? Porque si yo me voy a los números y a las estadísticas claras, muchas mujeres de aquí tienen el antecedente de violencia sexual o en este momento con sus parejas están sufriendo de abuso sexual. Y de 2 a 3 hombres sufrieron de abuso sexual. Vamos a hablar de ese tema. Y entonces, ¿cuántos de los que están aquí sufrieron de abuso sexual? Lo vamos a ver con violencia o con agresoras mujeres, porque a lo mejor dicen, no, yo no sufrí de agresión sexual, yo era un chico de 9 años que tenía una adolescencia precoz, siempre fui muy erótico, muy cachondo, muy caliente, y entonces apareció una mujer de 25 años, soy un conquistador. No, queridos, no son unos conquistadores, son unos niños abusados. Y entonces empieza a cambiar la perspectiva. Nosotros tenemos que ver algo muy importante. No vamos nosotros a generar un discurso único y exclusivo donde yo voy a decir que hay una causa nada más. Les voy a hablar de los modelos con los que se han estudiado los agresores sexuales, pero no es una causa, sino es una combinación de hechos y por eso aparecen los elementos multifactoriales. Nosotros necesitamos saberlo desde las políticas hasta la cuestión de la empatía, desde lo humano, desde la humanística, hasta todas las políticas públicas que se tienen que hacer. ¿Qué sucedió con el registro público de agresores sexuales en la Ciudad de México? ¿Alguien sabe qué sucedió? ¿Alguien conoce ese registro? Levántenme la mano, ¿quién conoce el registro? No, nadie. Nadie se metió. Yo sí me metí. Lo abrieron en marzo o abril del 2020. ¿Y qué pasó en febrero del 2023? Que Derechos Humanos consideró que era una transgresión contra ellos. Tenemos que protegerlos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso?
¿Cómo nos atrevemos nosotros a exponer a este tipo de personas? La que sigue, por favor. Y entonces, vamos a empezar a considerar, cabe mencionar que todos los dibujos que yo les presento son dibujos de niños que sufrieron algún tipo de abuso sexual. Sí, ya que aquí está el doctor Deimos, que está específicamente con estos niños. Yo trabajo con algunos niños en AMSAC, en la Asociación Mexicana de Salud Sexual, y entonces, pero en esencia estos son dibujos. ¿Cómo va a impactar la violencia sexual en nuestra cotidianidad? Ustedes no tienen idea. Hace 2 años fui a un congreso a Yucatán donde hablaba un ponente de algo que me hizo un poco de sentido, o mucho de sentido. La patología mental no es más que un proceso de sufrimiento. No son más que secuelas de un trastorno de estrés postraumático y de un trastorno de estrés complejo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los trastornos de la personalidad límite, generalmente están enmarcados, el 60% tiene antecedente de abuso sexual infantil, de negligencia, de abuso y de abandono. Si nosotros hablamos de los estados depresivos, estamos nosotros enfocados en los trastornos de ansiedad, tiene que ver generalmente con eso. Una mujer en Bélgica, en Bruselas, por ahí como del 2013, no sé, 2012, logró su eutanasia, tenía 26 años de edad. Esta mujer había sufrido violencia sexual en la infancia. Su grado de sufrimiento, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad constantes, de cutting o automutilación, consumo de sustancias, conductas sexuales arriesgadas, estamos hablando de conductas suicidas con frecuencia, que cuando fue dictaminado su caso, por los que tenían que autorizar la eutanasia, dijeron que en efecto su trastorno no era compatible con la vida. Una persona con antecedente de violencia sexual. Y entonces es muy importante, no vamos a hablar del estado de imagen, me toca ver una enorme cantidad, cuando yo trabajo con perspectiva de género, me toca ver una enorme cantidad de mujeres que sufren por su imagen. Si yo les dijera a muchas de las que están aquí y te pongo delante de un espejo de cuerpo completo, ¿qué ves? La mayoría ve algo feo. Estoy gordita, tengo celulitis, tengo una serie de cosas, no me gusta mi cara, me veo muy fea, mis chichis están muy grandes, mis chichis están muy chiquitas, están muy aguadas. Constantemente estamos en una crítica que nosotros vamos a ver con el modelo feminista. Hay una serie de modelos, no crean que el modelo feminista viene aquí a castrar hombres y los guardamos en salmuera y después hacemos un rito satánico alrededor. No sucede, esa es la idea de un feminismo muy de medios, o sea, la idea es la equidad, la que sigue. Por favor. Y entonces tenemos la cifra negra. Resulta que de cada 1000 delitos sexuales, solo 100 delitos sexuales se denuncian. Y de estos, solo 10 llegan a una sentencia, que esa es una de las características de ver el censo de los agresores sexuales. Solo iban a aparecer en el registro aquellos que hayan sido sentenciados, no los que estaban encausados, no los que estaban en proceso apenas, sino los que estaban ahí. Y esta es la cifra. Vean dónde andamos. La Ciudad de México es terrible, sorprendentemente Mérida, la ciudad blanca, todo el mundo se quiere ir a Mérida, ¿no? Mérida es como nuestro nuevo Francia o nuestras viñas francesas o algo así. Tepic, Hermosillo, Tijuana no se ve, que es grande, Veracruz. Hay algunos lugares donde pareciera que no se registra tanto, pero vamos a considerar que mucho no se denuncia. La que sigue. ¿Y qué pasa si hablamos de la Ciudad de México? Ahí están las líneas del metro donde más delitos sexuales se cometen. Y tenemos que entender lo que es un delito sexual, porque un delito sexual no es únicamente la violación y no es la penetración pene-vagina. No es la penetración pene-vagina. Ayer en una plática que dio el doctor Eusebio Rubio, hablaba que cuando presentaron los libros de primaria y hablaban de la educación sexual, los encargados casi decían su cosita y su pajarito y su palomita. Se llama pene. No sé si lo conocían. Les decían, hola, mucho gusto, pene. No te llamas chistomo ni cabeza de soldado ni nada de eso. Se llama pene, ¿no? Y la vulva se llama vulva, no se llama palomita, ¿no? La vulva, labios mayores, clítoris. El clítoris es el mejor amigo de todas las mujeres.
Y parece que es el tesoro perdido, porque a algunos hombres les cuesta trabajo encontrarlo, que no, bueno, pero esos son otros temas. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar. En el centro, la mayoría, si se dan cuenta, están en el centro, el Metro Hidalgo, ¿no? La Merced, es donde más delitos sexuales, y los delitos sexuales tienen que ver incluso con el acoso, con los tocamientos, con algunas palabras bastante soeces, hasta la penetración. Y la penetración tiene que ser con penetración a cualquier orificio y con cualquier instrumento. No es pene vagina, como decía aquel ex luchador del 68 que trabajaba en Radio UNAM y que fue juzgado, dijo, no, violación solo es pene. Si le metieron un palo no es violación. No, compa, pues no te van a empalar, ¿no, compadre? Claro que es. ¿Y cuál es la finalidad? La que sigue, por favor. Y entonces, pues vemos esto, ¿no? ¿Cuántas personas se han enfrentado a esto? ¿Cuántas personas tienen las secuelas de haber vivido esto? En el 2020 se hablaba de que aproximadamente 350 y tantos mil casos de violación se habían atendido en los hospitales. Si nosotros estamos viendo solo la punta del iceberg, ¿qué pasará con el resto que no está denunciando esto? Parece que está aumentando. ¿Cuáles son las ideas de por qué está aumentando la violencia sexual? Yo no sé si están aumentando en cifras o están aumentando en denuncias. Sí, sí existen las denuncias falsas. Sí existen las denuncias falsas. ¿Sí? Sí existen. Nadie dice que no, no, por favor, yo tengo el modelo feminista gringo. No, el modelo feminista gringo generalmente es todos los hombres son culpables y todas las mujeres son inocentes. Hay hombres malos, hay mujeres malas, los hombres han tenido una mayor plataforma y una permisividad cultural que hace que se expresen mal, pero también hay mujeres malas, o sea, no podemos nosotros quedarnos con eso. Y aquí está, las ciudades que cuentan con un porcentaje muy cercano al 100 de cifra negra en delitos, Tlaxcala, Mérida y Tampico. ¿No es sorprendente que todo el mundo sabe lo que pasa en Tlaxcala y nadie hace nada? O sea, aquí hay trata de personas, son de familia en familia. Y luego, pues luego tiene que ver con los elementos políticos y también tiene mucho que ver con la evidencia. No crean que la ley dice, oye, ahí hay un violador y la policía, sí, voy corriendo, vente, violador. No, tenemos que hacer toda una serie de procesos de investigación para que nosotros podamos llegar mejor a, pues sí es y no es. Y todo lo que puede pasar con prescripciones de delito es terrorífico. La que sigue, por favor. ¿Realmente las víctimas son culpables, como decía el sacerdote? Es que los niños seducen a los padrecitos. Oh, sí lo dijeron, sí vieron esa noticia. Sí lo dijeron, ¿no? No es cierto. Es la forma en la que alguien viste lo que lleva a seducir. Pues cómo no, traía minifalda, estaba bien borracha. Pues no viste las nalgotas que tenía. ¿Es en serio? O sea, ¿es real eso? Estas fotografías vienen de 3 exposiciones a nivel internacional. Eran 2 en Estados Unidos y 1 en España las que encontré, pero se pueden buscar. Y estas eran las principales vestimentas que traían las mujeres cuando fueron violentadas sexualmente. Vemos un uniforme militar. Esta es una hindú. Esta es la gringa, creo que esta es la española, y esta es una mujer hindú que recolecta la ropa de lo que llevaban puestas, la de acá abajo. Sí vemos, ¿no? Así como súper sexy. Ella llegó y dijo, hoy me vestí para ser violada, ¿no? Dejen decirles que esa frase ocurrió hace aproximadamente 4 meses en una clase de psiquiatría legal y forense. Un chico, creo, o pareciera que un poco despechado, con una chica, porque estaban como filtreando, estaban saliendo, entonces, oye, pues, le estás dando alas, me estás calentando el pantalón, entonces tienes que cumplir con algo que tú estás provocando. Y entonces esto tendría que ver como, por ejemplo, que si yo estoy haciendo de comer, ¿no? Y de pronto esa cochinita pibil que hago al horno, que empiezan a esparcirse los olores por toda la colonia, o ese ponche, pues los vecinos tienen todo derecho de meterse a mi casa
hacerme un lado y llevarse mi poncho, mi cochinita pibil, porque yo que estoy cocinando igual en toda la colonia. Eso significa que es una invitación abierta a que se lleven las cosas y no sucede así. Y entonces hay una película de un traje militar de una cuestión muy compleja que se llama La hija del general con John Travolta. Si alguna vez alguien la ha visto, véanla, si no la han visto, porque pareciera que ella está provocando su propia victimización, pero es un fenómeno muy complejo. Pero hoy vamos a hablar de agresores, no de victimología. Y entonces vamos a imaginarnos justo eso. ¿Cuál es el perfil del agresor sexual? Ninguno, ¿no? Porque la culpa es de la víctima, ¿no? Este chico que pregunta en psiquiatría forense, oiga, doctor, ¿qué hacemos con las mujeres que se visten para ser violadas? Y entonces vamos a imaginarnos el siguiente caso. Ella es Lupita. Lupita ese día se sintió sexy. Lupita ese día dijo, wow, hoy quiero encontrarme a cualquier hombre que me tome, que me haga suya. Me voy a poner una indumentaria roja con holanes, sexy, para que alguien me haga daño. La que sigue, por favor. No, la anterior. Ella es Lupita. ¿Alguien conoce el caso de Lupita? ¿Se despertó sexy Lupita ese día y se puso calcetitas rojas para ser violada? La encontraron en una posición realmente grotesca. ¿Y por qué nadie la reclamó? Porque fue el padrastro, la pareja de la mamá. Obviamente no les iba a poner toda la imagen, piernas abiertas, blues, una camiseta verde, sin ropa interior y con las calcetitas rojas. Creo que al final de cuentas fue un magistrado, un juez, el que decidió hacer todo el movimiento para no mandarla a la fosa común, porque él creyó que ya había sido totalmente vulnerada. Las características femeninas, la que sigue, por favor. Las características femeninas forman parte de uno de los modelos. Estos son los modelos unifactoriales para que nosotros podamos entender al agresor sexual. Existe el modelo biológico. ¿Cómo empezó mi idea de empezar a estar con trabajo con agresores sexuales? Porque ya escucharon que soy doctorante, ya terminé, me falta la tesis, es un pequeño detalle, eso se resuelve rápido, algunos pensarán. Y entonces, ¿no? Yo no sé en qué factor tiempo, ¿no? Y entonces la idea es entender. Pasó algo muy fuerte cuando yo tomé la decisión de hacer una tesis con agresores sexuales, que es el perfil neurocognitivo de agresores sexuales comparado con agresores no sexuales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo dos comentarios que yo creo que permearon, que filtraron, y entonces alguien, una colega psicóloga, una compañera del doctorado, dijo, ay no, esos temas a mí no me gustan, yo prefiero tratar a las víctimas, protegerlas y ayudarlas. Después hubo otro comentario con más características un par de meses después, yo me sentía un ser terrible, entonces el que con lobos anda, a aullar se enseña, entonces dije, sí soy una pérfida cualquiera, agresora sexual, qué pena me doy. Entonces, híjola, voy a cambiar mi tema, pero después así a manera de epifanía surge algo que digo, caray, ellos pueden tratar a 2, 3 víctimas de violencia sexual, pero si yo trabajo con un agresor sexual, puedo proteger entre 12 y víctimas aproximadamente, si no es que más. Y entonces me agarré del modelo biológico. ¿Y por qué del modelo biológico? Es el más acotado de todos los modelos. Los demás son bien complejos, muy complejos. El modelo biológico tiene que ver con factores genéticos. En instituto, debe ser como Carolina, pero así Karolinska, en Países Bajos, allá por Ámsterdam, un médico, psiquiatra, logra encontrar el gen, no me gusta el nombre, porque se llama el gen guerrero. Y no me gusta porque entonces sí, soy un guerrero, soy un macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, brazo de leñador, barba de cosaco y pene de brasileño. Todo el tiempo están como con este discurso, ¿no? Con este juego. ¿El tamaño importa? Claro que importa el tamaño. Un pene muy grande ni le llega sangre, se medio para, se medio erecta, ¿no? Dicen que son mejor los ratoneros. Entonces, hay que considerar realmente todos estos discursos totalmente míticos que hay alrededor. Y eso lo vamos a ver en estos modelos. Entonces, el modelo en el gen guerrero, que tiene que ver con la síntesis de serotonina o de dopamina, e incluso es el de los MAO, que es MAOA, y hay otro modelo, otro gen,
que está muy fuerte porque es el CDH13, que está relacionado con el TDAH. Da miedo. Pero nosotros sabemos lo que puede ocurrir con algunos trastornos por déficit de atención no tratados. Tenemos que erradicar una serie de mitos donde vamos a quitar esa idea de que es droga, le van a dar droga a tu hijo. Pues ¿cuál droga, señor? Es más fácil que su hijo agarre drogas si no le doy mi droga. Pero bueno, son estos discursos. Factores hormonales, se ha hablado mucho de los factores testosterónicos para la violencia sexual. Todos los hombres tienen testosterona, eso a poco los lleva a que todos ustedes son agresores sexuales, ¿no? Algunas mujeres, las mujeres también tenemos testosterona, de ahí que seamos peludas, ¿no? Que tengamos pelos por todos lados, así como andamos con pincitas todas. ¿Cuál es el modelo psicoanalítico? Se ha movido mucho el modelo psicoanalítico, pero nosotros podríamos entenderlo de diversas maneras. El modelo psicoanalítico tiene que ver mucho con lo que él llamaba polimorfos perversos. Y tiene que ver con el vínculo, aunque también el modelo holístico habla de los vínculos. Se habla de las dificultades para la conformación del CEF, o sea, son personalidades inmaduras, pero no ha aterrizado mucho esa teoría. Y esa teoría tal vez la podamos entender porque resulta que el agresor, el pedófilo, no todos los pedófilos son pederastas y no todos los pederastas son pedófilos. Ahorita hablamos un poco de estas características que puedan tener, porque es importante que sepamos que pederasta y pedófilo son dos características o circunstancias totalmente diferentes. La conformación del self es lo que nosotros nos vamos formando, cómo vamos siendo y cuáles son nuestros vínculos. ¿Tenemos vínculos amables o tenemos vínculos violentos? Tenemos, por ejemplo, entre los pedófilos no se ve mucho la característica psicopática, conforme muchos iban creyendo, pero puede haber más bien elementos de personalidades clúster C con dificultades para vincularse. Pero en los agresores sexuales de personas adultas se ve mucho, no solamente la psicopatía, sino el narcisismo. Y entonces el narcisismo tiene relación con esa idea que ahora formamos como estos pequeños supernarcisos, ¿no? Ahora nuestros hijos son poderosos. Yo les llamaba la pasarela de hijos. Yo no quería pasarela de hijos porque de pronto era así como decía alguna, es que mi hija está en clase de piano. Entonces decían, la mía toca el clavicordio. Y entonces la otra dice, la mía está en clases de oboe. Dice, la mía está tomando clases de inglés. El mío toma clases de esperanto. Yo decía, no, madre santa, mis hijas a duras penas tocan la puerta y mal. Son las groseras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora con las nuevas generaciones? Déjenme decirles que cuando nosotros criticamos a los millennials y criticamos a los niños de cristal, no se les olvide que nosotros, nuestra generación es producto de ellos. Nosotros producimos esta generación. O sea, ya vamos a quitarnos ese discurso de, no aguantan nada, pues si tú los educaste. Cuando mi marido se queja de mis hijas, me dice, es que estas escuinclas son las respondonas, le digo, vamos a ver quién las crió para patearlos. Nada más, bueno, nada más, vamos aclarando los puntos. Nosotros somos gestores de esto que ahora vemos en estas estructuras narcisistas desde el modelo psicoanalítico y la forma en la que nosotros nos vamos vinculando. El modelo feminista, es terrible, pero me encanta. Es el modelo, viendo agresores sexuales y viendo víctimas, es el modelo que más se acerca. El modelo de la mujer como un objeto. ¿Y qué pasa como un objeto? La mujer es objeto desde que se le secuestró la fertilidad porque su útero tenía una función. El hombre deja de ser nómada, se vuelve sedentario y resulta que el útero también tiene que ser parte de la propiedad. La mujer se vuelve un objeto y somos un objeto. Sistema de producción, ¿no? Yo puedo preguntarle a cualquier hombre y decirle, oye, ¿cuánto tiempo te arreglaste? 10, 15 minutos y saliste. Yo le puedo preguntar a una mujer. Todo el tiempo estamos en una situación de ser un producto de aceptación. Me dejó las canas como parte de todo este proceso con todo lo que implica. Y las miradas más quisquillosas que yo he tenido son de mujeres. Decía un amigo mío, excompañero del Fray, el doctor Ibarreche, y decía que una amiga le dijo, estás a 3 canas de verte interesante y yo a 3 canas de verme vieja. ¿Cómo nosotros hemos conceptualizado todo esto? A partir de justo, somos objeto de mercado. Y el objeto de mercado hace que de pronto yo puedo ver a mi marido medio panzón y digo, ay, pero sigue estando guapo.
Y entonces un hombre ve a su esposa media panzona y le dice, ya necesito modelo nuevo, ¿no? Entonces, ayer veía un TikTok, el más hermoso, una chavita le manda el mensaje a su exnovio y le dice, ya me enteré que tu novia tiene 19, es menor que yo. Dice, pero también yo me encontré uno de 19, también mayor que tú. ¿Qué sucede en este discurso de ir entendiendo el modelo feminista? Esta situación de objeto lleva a algo muy fuerte. Yo luego pongo fotos de un artista plástica, se me olvidó ahorita el nombre, ahorita se me acuerdo, Otto Rick. Y Otto Rick se volvió soldado alemán en la Primera Guerra Mundial y estuvo dibujando todo lo que encontraba. Cabe mencionar que las posiciones y las situaciones más vejatorias que había era la de las mujeres. El hombre en guerra, históricamente, posee la tierra y posee a la mujer. Y poseer a la mujer es una forma de hablar de humillación, de dolor, de transgresión. Vamos a transgredir a las mujeres. Y en eso aparece toda esta posibilidad que nosotras tenemos de enfrentar la cotidianidad. Claro, ahorita yo creo que sí somos más mujeres que hombres, pero no ha sido fácil. Una mujer me decía, una mujer de origen español me decía, es que yo no soy feminista porque yo lo tuve todo en la vida. Le digo, no le digo nada, esto no tiene que ver con clases, sino con lucha, pero yo sí. A mí sí me costó trabajo. Dicen, no, pues mujer alta, blanca, psiquiatra. Mi familia viene de los Altos de Jalisco, o sea, no sé qué carajo violó a alguna de mis ancestros. Salimos blancas, ¿no? Yo vengo de Tlane, o sea, de Socoyahualco. ¿Alguien conoce Socoyahualco? No, vengo de Socoyahualco. No, yo cuando conocí a mi marido le dije, oye, ten cuidado con mi familia es de barrio. Y me dijo, ay, sí, ya parece. Mujer psiquiatra blanca alta, ¿no? Llega a la primer fiesta, llevábamos 2 meses y llega mi primo. ¿Qué onda, mi rica? Bienvenido a la familia. Resulta interesante saber cómo también somos clasistas, ¿no? Y tenemos pantone. El modelo feminista justo tiene que ver con algo que quiero que entiendan. La violencia sexual es un acto de poder, no es un acto erótico, es un acto de poder y es un acto de vínculo. No es que ando ardiente, ando súper excitado o excitada y ahí voy. Tiene que ver con los vínculos. Entonces el modelo feminista es una forma de ejercer el poder. Y entonces yo tengo agresores sexuales que tendrían todas las posibilidades de adquirir, hacen así, pili, y tendrían 5 a disposición. Pero no lo hacen, necesitan ese ejercicio, necesitan ese enojo y esa frustración, necesitan sacarlo, necesitan agarrarlas dormidas, borrachas, necesitan agarrarlas vulnerables, cuando se suben en el metro, cuando se suben en el taxi. ¿Quién las manda a andar en la noche? ¿No? Nuevamente el ejercicio machista donde la culpa es de la víctima porque se le ocurrió ir a divertirse. Hay una película de Judy Foster, me encanta el cine, pero hay una película de Judy Foster que se llama Acusados. Es una mujer trabajadora sexual, termina su turno, se va a echar una chela y dicen, pues vela, está para ser violada y tuvo una violación tumultuaria. Y se somete a un juicio para entender si una trabajadora sexual es o no víctima de violación. Otra vez entramos con estos modelos feministas acerca de la característica de lo que nosotros vemos. La que sigue, por favor. El modelo conductual, ¿no? Y por eso ahorita en multifactoriales vamos a ver cómo nosotros podemos entenderlos de diferente forma. Tiene que ver justo con el tipo de crianzas. Tiene que ver con el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Entonces, y aquí vamos a ver donde todo agresor sexual fue agredido sexualmente es un error y más adelante van a ver la evidencia. A alguien que le van enseñando. A mí me gusta lo de la tormenta perfecta porque yo no puedo imaginarme el gen, más la crianza, más la cultura, ¿no? Más la falta de oportunidades, más el machismo y más todo esto se junta y se vuelve la tormenta perfecta. Y entonces viene una cuestión de condicionamiento. Hay un tipo de agresores que se llama reactores. Los agresores reactores son aquellos que responden a un estímulo erótico que vivieron en la infancia, la exposición a conductas sexuales o al abuso sexual. Los reactores tienen la característica
Yo tuve un paciente que incluso le pedí un croquis de su casa porque yo no lograba entender cómo ocurrían los abusos sexuales porque fueron realmente grotescos. Yo me imaginaba una casa como tipo hacienda, así como aquí está la cocina, como a 5 metros está la sala, como a 8 metros está el comedor, como a 20 metros está el cuarto de la mamá y como a 150 metros está el de los hijos. Y cuando me dijo croquis era una casa de esas que son 2 habitaciones, casa es cocina, es sala, comedor y recámara. Y entonces resulta que eran 7 hijos, de lo cual el hijo mayor, que no era hijo de madre más no de padre, empieza a abusar a sus otros hermanos que eran de otro padre. Y entonces, después él lo lleva, lo empieza a abusar cuando tiene 7, 8 años, cuando este tiene 11 años, le dice que empiece a tocar a su hermano, que en aquel entonces tenía 6 años, cuando este chico tiene 12 años, le pide que toque a la hermana de 4 años para que no se malacostumbre agarrando hombres. ¿Qué sucede de una forma muy fuerte? Que él todavía a los 40 y tantos años seguía tocando sexualmente a su hermano 6 años mayor. No había un diálogo y no había una comunicación. Lo que él decía es que llegaba, el hermano se sentaban a ver la tele y sin mirarse frente a frente, sin una comunicación, le decía, hazme lo que me hacías de chiquito. Este individuo empezaba a toquetearlo bajo la idea de sentirse culpable. Él tuvo un problema en la secundaria porque empezó a tocar alumnos. Él argumenta que él estaba sentado, llegaba el alumno, se le restregaba en el hombro, sentía el pene erecto y entonces, ¡plas! ¿No? Hay una erección, hay consenso. Esa es la idea. Y déjenme decirles que en los agresores, en los pedófilos y pedófilas, ese es el argumento. Si hay erección, hay consentimiento. ¿Sí? Incluso alguna vez en el Fray, cuando di una plática sobre violencia sexual, una psicóloga me dijo que incluso a veces los pedófilos eran más amorosos que sus padres porque les daban dulcecitos y regalitos y era como súper lindo. Entonces yo me paro junto a ella y le digo, bueno, pues entonces, luego yo creo que usted tiene razón, si tiene pene y si hubo erección, pues por supuesto que tiene razón. Le digo, es lo mismo que yo he estado pensando, fíjese que mi nieta tiene 2 años y la muy huevona no trabaja, tiene piernas, tiene brazos, tiene boca, que te ponga a trabajar, que tienda su cama, que maneje la babosa. Y me dice ella, no, no está madura. Entonces espero que sí entiendas. No es el concepto del pene que se erecta o de la vagina que lubrica. Es el concepto del consenso. La sexualidad está acá arriba, los genitales es el instrumento. Si yo ahorita les doy a ustedes una metralla, ¿a poco todos saben usarla? No me digan quién sí, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Que no, los genitales solo son el instrumento, la sexualidad está ubicada acá. Entonces, en este modelo conductual, la vivencia constante de este tipo de cosas es lo que llega a llevar a un individuo a repetir patrones. Este tipo se salió de la secundaria cuando fue acusado, se salió voluntariamente, 3 víctimas, y dijo, yo no conceptualicé hasta que me dijeron agresor sexual, pero para mí era algo cotidiano. El modelo sistémico tiene que ver con todo esto lónico, y entonces nosotros vamos a juntar todo esto, donde ya se va a juntar más los multifactoriales, donde se junta la crianza, se junta la familia, se junta evidentemente el medio, y entonces va a ser un facilitador. Y la teoría del apego, ¿y por qué pongo la teoría del apego? Porque el pedófilo está principalmente ubicado en un problema del vínculo. Tiene vínculos inseguros o a lo mejor vínculos bastante dañados si nos vamos más que el neuroticismo, en el psicoticismo, si pensamos en el temperamento, pero el agresor sexual muchas veces tiene un problema con el vínculo. Tiene problemas, por ejemplo, el machismo recalcitrante tiene problemas con sus masculinidades y tiene que ver con las masculinidades frágiles. Pasó con la película de Barbie. ¿Cómo? Doyo Moyo Casa House. O sea, ¿cómo ponen a Ken un accesorio de Barbie? ¿No? Y agarran esta caricatura. Toda la película es una sátira. Yo no sé ni por qué fueron hasta de rosa. O sea, era una sátira del mundo rosa de Barbieland y lo que ocurre en el mundo real y Ken. Y la perspectiva o el mensaje es, por favor, seamos respetuosos de manera general. La que sigue, y aparecen los modelos multifactoriales. Y estos son los modelos multifactoriales, que es el multisistémico y el de las 4 precondiciones de Fichtelhorn. En esto, nosotros vamos a combinar cada una de las cosas. Y sucede, esto sucede en la vida cotidiana. Es como si yo ahorita digo arroz y les pido a cada una de las personas de aquí que me digan una receta de arroz.
Alguien va a decir arroz con leche, arroz rojo con verduras, a la jardinera blanco, yo lo hago con semilla de mostaza, dicen que queda delicioso. Alguien puede considerar en hacer cuscús, alguien puede pensar en, se me olvidó el italiano, ¿cómo se llama el italiano? El risotto, o sea, alguien puede hacer sushi, o sea, vean todas las posibilidades si yo sumo ingredientes, y eso es lo que sucede con todos los modelos, ¿sí? Estos modelos nos hablan, la que sigue, por favor, Angelito, estos modelos ya nos hablan de todo lo que se va a combinar para la tormenta perfecta y cómo vamos a jugar, ¿no? Yo ahorita les hablaba de mis orígenes barrio, y entonces la posibilidad de emerger a alguien de barrio como profesionista es baja, y lo puedo corroborar con mis congéneres y coetarias, o sea, con mis primas, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, entonces yo me voy al Pedregal o a Las Lomas o a Coyoacán, posiblemente las posibilidades son diferentes. Entonces, vean cómo tiene que haber una serie de combinaciones y que tenemos nosotros que tener un bagaje totalmente amplio. No centrarnos exclusivamente en las características de uno, los factores socioambientales. Evidentemente, se ha observado que el nivel de socioeconómicos y culturales bajos es más frecuente, porque son las situaciones de estrés, es la alimentación, es lo que sufren, son las posibilidades culturales, son todas estas ideas, pasan en elementos que pueden ser muy simples o muy complejos. Factores de familia de abuso del agresor. Hay es un corto que ven en YouTube, pero también hay una película que se llama La Tiricia. Y la tiricia era el término para hablar de la tristeza. Y entonces en este corto hablan de cómo una mujer es el cumpleaños de la hija y el papá está bailando y de pronto esta mujer entra en algo que en trastorno de estrés postraumático nosotros llamaríamos reviviscencia. Y entonces corre, agarra a la hija y corre hasta que se esconde en los maizales. ¿Qué sucede? Que ella recuerda cómo fue abusada sexualmente. Resulta que la madre fue abusada sexualmente, resulta que la abuela fue abusada sexualmente, y entonces hay como una normatización del abuso sexual. Eso pasa. Una víctima de violencia sexual le dijo a su mamá, tarde que temprano te iba a pasar, ya mejor para que te hagas a la idea. Y entonces se empieza a permitir esto, ¿no? Amén de lo que hablábamos de los factores genéticos, de estos cromosomas, MAOA y el de SDH13. Factores psicológicos individuales, la experiencia sexual tal vez, las características neurocognitivas. Había un metaanálisis donde decía que los agresores sexuales eran de talla baja, era un metaanálisis internacional, ¿sí? Si no, dirían todos los mexicanos son agresores sexuales, ¿no? No todos los latinos, no todo Latam. Entonya era talla baja, zurdos y con déficits cognitivos. Eso me llevó a hacer esta investigación que estoy haciendo. Estoy aplicando el test Barcelona, que es como un tamizaje que me puede ayudar. Los factores psicológicos tienen que ver, obviamente, con la sensación de vulnerabilidad y con la sensación de vulnerar. Muchas veces nos topamos con esta idea, tengo yo 3 agresores sexuales que se sintieron agredidos socialmente, social y culturalmente, y argumentan, obviamente de manera separada, que les hicieron bullying, tienen la característica, los 3, de la ausencia de o padre o madre, de una figura importante para el crecimiento, y mucho que eso les dio pocas herramientas para poder relacionarse con pares. Y eso pasa mucho con los pedófilos. Los pedófilos, este agresor ruso, que dicen que ya va a salir, tenía que ver con eso, era un hombre en estado de sometimiento, salía a trabajar, iba en las vías del tren y de pronto veía a estos niños que no iban a la escuela por limitaciones físicas o intelectuales, violaba, mataba, primero violaba, después mataba cuando vio que podría ser descubierto. Los que sigue, por favor. Y este es como el modelo que más, sí. Este es el modelo que más se utiliza, que es el de Finkelhor, donde nuevamente tenemos esta motivación para abusar. O sea, tiene que haber un elemento, un bloqueo de inhibidores internos, que es la conciencia moral y autocontrol. Tengo poco tiempo, vamos a tratar de llegar al punto. Bloque de inhibidores externos como control social, expresión judicial, no hay leyes.
acción de la familia y la comunidad y el acceso a una persona menor o vulnerable. La que sigue vulnerable, hablamos de mujer, hablamos de niño, hablamos de personas con discapacidad. La que sigue, este es todo agresor sexual, ¿no? Esta es otra película, la de Michael, y aquí vemos la etiología, que es todo lo que he estado hablando todo ese tiempo. Las conductas de riesgo se desarrollan, pues tiene que ver con lo que les dije. Y la que sigue, por favor. Este es uno de los artículos que quería mostrarles. Ahí podemos darnos cuenta que en una investigación con 38,282 hombres con antecedentes de maltrato y o comisión de delito, se pusieron a prueba bajo la hipótesis de que habían sido agredidos sexualmente. Solo 3% de los agredidos sexualmente se volvieron agresores. Y 14,8% de los agresores sexuales narraban una historia de abuso sexual. Entonces, dejemos de decir, ay, pobrecito, es que de chiquito lo abusaron y puede ser un atenuante a nivel legal, cultural o psicológico. No, no lo es. La que sigue, por favor. Y entonces, la que sigue, por favor. Esta es la que aplico yo, que podemos ver la Gestalt. La integración es el elemento más patológico que yo he encontrado hasta ahorita en mi pilotaje. La que sigue, por favor. Y entonces, aquí vamos a ver, la que sigue, por favor, que la característica de la víctima tiene que ver. Un agresor sexual se puede dividir en agresor de adultos y de menores. Se puede dividir por intereses de acuerdo al género o la edad de las personas. Y se puede dividir por si es intrafamiliar o es extrafamiliar. Y los componentes neurocognitivos que se han encontrado han sido muy variados. Hay una página que se llama IAPSO, donde pueden encontrar ustedes más información. Y entonces los agresores infantiles no son esos monstruos que yo les mostraba así de, ay, horribles, tatuados. Así. No, generalmente es el tío, el hermano, el padre, el padrastro, el sacerdote, el maestro, la persona cercana y la que sigue. Y por qué no, vamos a considerar también la que sigue, por favor. Los elementos que se pueden encontrar en la biología. Estos son una serie de estudios donde se veía qué sucedía con las características cerebrales de los individuos. Alteración en corteza frontal, en corteza temporal, en la corteza del cíngulo, personas que no pueden controlar algún tipo de impulsos y que se ve de manera grotesca. La que sigue. Y tenemos aquí a las agresoras sexuales mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Son agresoras sexuales? Sí. Son las mínimas, aquí estamos hablando del 5% de niñas y el 20% de los niños son abusados por mujeres. Pero hay una característica bien interesante, así como en los hombres vimos que 14,8 tenían antecedente de agresión sexual, en las mujeres es muchísimo más alto, la que sigue, porque sí tienen el antecedente más común del agresor sexual. Esta es otra película. Y es muy común que la agresora sexual esté ubicada en un sistema de cuidado de un menor o de persona vulnerable. Y que generalmente los hombres llegan a pensar que esto tiene que ver con el hecho de educar sexualmente. Incluso así apareció un poco con los espartanos. La que sigue, por favor. Aquí está, 49,1% de las mujeres fueron abusadas sexualmente y 55,4% inestabilidad familiar. Un poco más de la mitad padece trastornos psiquiátricos, depresión o déficit cognitivo. La que sigue, por favor. Aquí está la tipología de los agresores juveniles. Tengo un niño agresor, violador de 13 años, no saben lo complejo que es. Y tiene que ver con algunos elementos muy cerebrales, al parecer están investigando algún síndrome y que hay déficit cognitivos que avala la hipótesis biologicista. La que sigue. Y estos son los adultos agresores. Cuando una persona nunca había tenido antecedente de agresión y después de los 55 años agrede, investiguen por favor alguna demencia, generalmente de corte frontal. Que el abuelito ya empezó a tocar, que el tío ya empezó a tener conductas sexuales totalmente desinhibidas. Vamos a investigar primero un déficit cognitivo y después vamos a emitir el juicio que sigue. La que sigue ya es la que sigue, por favor. Y entonces, nosotros vamos a buscar como tratamiento, evidentemente, pues generalmente los que vemos están en cárcel, utilizamos agentes antiandrógenos, usan muy pocos, los psicotrópicos, generalmente inhibidores de la recaptura de serotonina, que pretende disminuir el impulso sexual. Déjenme decirles que no es tan efectivo como me hubiera gustado pensar o cuando me enseñaron yo lo pensé. Programas grupales y programas de orientación cognitivo-conductual, no hay muchos en México, por ahí hay un centro psicológico que los atiende,
creo que tenemos nosotros una deuda con las víctimas y, ¿por qué no?, con las familias de los agresores y con los agresores, porque creo que como salud mental no nos hemos atrevido a acercarnos mucho. Como se deberían de atender, no se atienden, solo atendemos el 1% de la población. La que sigue, por favor. Este es un estudio con el que se habla de la epistemografía del pene, que es como se hacen muchos de los estudios de los agresores sexuales, y esto nos puede remontar a la naranja mecánica. Cuando ponían a Alex viendo televisión, aquí les ponen programas o fotografías, les ponen, tienen el manguito en el pene, les ponen las fotos y se ve cuando el pene es erecta o no. ¿Alguien quiere hacer ese tipo de investigaciones? Yo no me metería, preferir los cognitivos, ahora sí que prefiero la cabeza de arriba, entonces vamos a ver qué sucede. Y eso sería la que sigue todo de mi parte, creo que me extendí un poquito.